Un saludo a través de la pantalla. El día de hoy les hablaremos acerca del equilibrio de estructuras como parte del trabajo de extensión universitaria del curso de mecánica aplicada. Los integrantes son los siguientes: Alessandro Milla, Jenny Ortiz, Diego Ramos, mi persona Nali Reina y Adrián del Carpio Huamaní. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué pasaría si las estructuras que sostienen nuestros edificios y puentes no lograran equilibrarse bajo las fuerzas que le afectan cada día? Bueno, el equilibrio de estructuras es la base de la seguridad en la ingeniería civil y mecánica. Sin este principio fundamental, las construcciones que usamos a diario podrían colapsar ante cargas comunes o eventos sísmicos, como bien se sabe. Entonces, en este video exploraremos los conceptos clave, los tipos de equilibrio, su aplicación práctica en el diseño estructural. Así que acompáñame a entender por qué el equilibrio es vital para la estabilidad y la funcionalidad de nuestras construcciones. Como objetivos tenemos explicar la relevancia del equilibrio en estructuras para garantizar la seguridad y funcionalidad en las construcciones modernas. Asimismo, analizar los conceptos básicos del equilibrio estático y dinámico en el contexto estructural, relacionar el principio del equilibrio con su aplicación en el diseño de edificaciones y puentes, como lo comentamos al inicio. Bien, el equilibrio de estructuras se clasifica en estático y dinámico. Este principio asegura que las fuerzas y momentos en una estructura se compensen para evitar cierto tipo de fallas. El concepto de cada uno lo veremos en las siguientes PPTs. Con respecto a la importancia del equilibrio, este garantiza la seguridad, funcionalidad y durabilidad de edificaciones, puentes y otras construcciones. Por ejemplo, acá tenemos una estructura sismo resistente en zonas de alta actividad sísmica. Acá vemos cómo concurren las fuerzas horizontales, fuerzas verticales, y también nos señala las fuerzas preexistentes como son el peso y las reacciones internas, ¿no? Bien, el equilibrio dinámico en esta figura ocurre cuando las fuerzas internas de la estructura, respuesta de sus elementos estructurales, logran contrarrestar las fuerzas externas generadas por el sismo. De modo que la sumatoria de fuerzas es cero y la sumatoria de momentos también va a ser cero, que vendrían a ser como una consecuencia de la redistribución de fuerzas por las estructuras internas, permitiendo cierto grado de deformación estático para luego volver a su estado inicial si es que no se propasa el límite de deformación o elasticidad. Bien, ahora veamos más a fondo estas fuerzas y su relación. A ver el marco teórico. Equilibrio de estructuras. El equilibrio de una estructura puede ser clasificado en estático y dinámico. El equilibrio estático ocurre cuando un cuerpo o sistema estructural está en reposo y las fuerzas y momentos que actúan sobre él se compensan mutuamente. Esto implica que la suma de todas las fuerzas y momentos sea cero, lo cual es fundamental para la estabilidad de las estructuras que no están en movimiento. Por otro lado, el equilibrio dinámico considera el movimiento o desplazamiento de un sistema. En este caso, aunque las fuerzas internas y externas pueden variar con el tiempo, el sistema mantiene una condición de estabilidad bajo ciertas reglas de conservación del movimiento y balance de fuerzas. La estabilidad estructural depende de garantizar que una estructura permanezca en equilibrio ante las diversas cargas que soporta. Este principio es esencial en el diseño de edificaciones, puentes y otras estructuras, ya que una falta de equilibrio podría llevar al colapso o fallas catastróficas. En ingeniería, asegurar el equilibrio permite que la estructura soporte las cargas de forma segura y eficiente durante toda su vida útil. Ahora vamos a ver los conceptos fundamentales, que en este caso son dos. Las fuerzas y sus componentes. Una fuerza representa una opción que puede alterar el estado de reposo o de movimiento de un objeto. Para simplificar el análisis, la fuerza se descompone en componentes horizontal y vertical. Así facilita el cálculo de su impacto en la estructura. Por otro lado, los momentos y pares de fuerza. El momento describe la tendencia de una fuerza a generar rotación alrededor de un punto o de un eje,
calculado al multiplicar la magnitud de la fuerza por la distancia al punto o eje de rotación. Un par de fuerzas consta de dos fuerzas de igual magnitud pero en direcciones opuestas, generando rotación sin causar desplazamiento lineal. Eh, para las condiciones de equilibrio, la suma de fuerzas y momentos tiene que ser igual a cero para que un cuerpo esté en equilibrio. Se debe cumplir con estas dos condiciones fundamentales. Como mencioné, la suma de fuerzas es igual a cero para asegurar que no haya movimiento traslacional, y la suma de momentos igual a cero para que no exista rotación alrededor de ningún punto ni eje del sistema. Estas condiciones permiten a los ingenieros analizar y diseñar estructuras que se mantengan en reposo bajo diferentes tipos de carga, asegurando así su estabilidad. Ahora vamos a ver el análisis de estructuras. Tenemos dos tipos de estructuras: las estructuras isostáticas, que son aquellas en las cuales el análisis puede realizarse utilizando únicamente las ecuaciones de equilibrio. Al tener un número exacto de restricciones necesarias, este estudio es mucho más sencillo, no como las estructuras hiperestáticas. Estas estructuras tienen un exceso de restricciones y, por lo tanto, requieren otros métodos avanzados para resolver el sistema de fuerzas y reacciones, que es un sistema mucho más complejo. Es común ver tipos de armaduras, y para esta resolución tenemos varios métodos de análisis. Por ejemplo, el método de articulaciones, que es común en las armaduras, donde se aplican las ecuaciones de equilibrio en cada nudo para calcular las fuerzas en los elementos. Tenemos el método de los nudos, donde se analizan las fuerzas en los nudos individualmente, asegurando que cada uno esté en equilibrio. Tenemos el método de los momentos, que permite analizar las fuerzas de momento en cada sección de una estructura, evaluando su capacidad para resistir cargas frictoras. Y los métodos matriciales, que utilizan matrices y álgebra lineal para resolver sistemas complejos de fuerza, siendo ampliamente aplicados en software de análisis estructural. En diagrama de fuerzas constantes y momento flector, estos diagramas de fuerza muestran cómo varía la fuerza cortante a lo largo de una viga o de un elemento estructural, mientras que los diagramas de momento flector ilustran la distribución de momentos en la estructura. Estos gráficos nos ayudan a identificar los puntos críticos de una estructura, permitiendo así el diseño adecuado para soportar las cargas. Ahora vamos a ver un poco sobre los materiales de construcción. A continuación voy a explicar acerca de los materiales de construcción. Para tenerse en cuenta hay dos factores importantes. El primero son las propiedades mecánicas, ya que estas son esenciales para poder comprender cómo los materiales responden a las cargas aplicadas. Desde la física tenemos ecuaciones que nos ayudan a interpretar datos de la realidad para poder aplicarlo y poder realizar ese tipo de construcciones. Tenemos, por ejemplo, el esfuerzo, que se define como la fuerza aplicada por la unidad de área. También la deformación, que se refiere a la medida de cambio de longitud respecto a la longitud original. Y también el módulo de Young, que relaciona el esfuerzo con la deformación en la parte de la región elástica. Algunas de estas ecuaciones que hemos mencionado son muy importantes para realizar la selección adecuada, es decir, asegurar que una estructura pueda soportar las cargas a las que está sometida. También influyen factores como resistencia a la compresión, ductilidad y tenacidad. Un ejemplo donde podríamos aplicar lo antes mencionado es, por ejemplo, en donde se prevén impactos o cargas dinámicas, se prefieren materiales con alta tenacidad y ductilidad. En contraste, para estructuras que requieren rigidez y resistencia a la compresión, como vigas o columnas, donde se seleccionan materiales con un alto módulo de elasticidad. Por otro lado, respecto a factores que afectan el equilibrio, este nos quiere decir que esto es influenciado por diversas cargas que actúan sobre ella, los cuales se han clasificado en las siguientes. En primer lugar, las cargas muertas, que se refieren al peso propio de los materiales de una construcción, ya que son una fuerza constante que actúan sobre la estructura. Ahí se tienen los muros, paredes, columnas, vigas. Por otro lado, se tienen a las cargas vivas, que son fuerzas variables, que cambian con el tiempo, como el peso de las personas, los muebles, o de repente una piscina llena, una piscina vacía, ya que eso influye un montón.
También se tienen las ambientales, como es el viento, la nieve y otros fenómenos naturales, que generan cargas ambientales que pueden impactar significativamente. Un caso muy extremo son, por ejemplo, los huracanes, los cuales tienen mucha importancia en la construcción en países, por ejemplo, como Estados Unidos. Y por último, algo más cercano a la realidad, que son las cargas sísmicas, ya que estas fuerzas generadas por movimientos sísmicos pueden causar vibraciones que alteran las estructuras. Para finalizar, hablaré de los tipos de soporte. Estos que se mencionarán a continuación tienen un comportamiento diferente y generan distintas reacciones. La elección de cada tipo de soporte adecuado depende de las condiciones de carga y de los requerimientos estructurales para cada caso particular. Nosotros hemos decidido agruparlos en tres, de forma básica. En primer lugar, móvil o rodillo, que permite el movimiento horizontal y restringe el vertical. Es como una rueda que puede desplazarse a lo largo de una superficie y solo genera una reacción vertical. A continuación, el soporte fijo, que impide tanto el movimiento horizontal como vertical, pero permite la rotación. Es como una articulación que permite girar pero no desplazarse. Genera reacciones horizontales y verticales. Y para finalizar, el empotrado, que es el más restrictivo, evita cualquier tipo de movimiento y rotación. Es como si la viga estuviera soldada a la columna. Genera reacciones horizontales y verticales y un momento flector. Continuando con las aplicaciones, primero se tiene el equilibrio arquitectónico en el diseño de edificios y puentes. En estructuras correctamente diseñadas se consigue el equilibrio, el cual garantiza que los elementos, tales como vigas, columnas, bases e incluso los cables, distribuyan las cargas de manera adecuada para evitar fallas al conseguir la compensación de pesos. Además, cabe recalcar que los cimientos de construcciones deben ser sólidos para que las cargas transmitidas en la estructura sean repartidas de forma adecuada al suelo. Estos diseños se dividen en dos tipos. El primero, equilibrio simétrico. La composición se puede dividir en dos partes iguales, por lo que hay equivalencia en el peso en ambos lados, sin que haya elementos que ocasionen una diferencia de cargas importante. Además, este tipo destaca por la armonía y orden en su diseño. El siguiente es el equilibrio asimétrico. La composición al dividirse en dos partes, estas no coinciden en dimensiones, pero entre estas partes existe una compensación de fuerzas, recalcando que una carga cerca del centro se equilibra con otra pequeña alejada del centro. Siguiendo con los diseños de puentes, estos inician con el equilibrio de estructuras. Es imprescindible en el diseño de puentes. Además, en este apartado destacan los materiales adecuados, ya que otorgan resistencia y durabilidad para una mayor vida útil del puente. Estos generan un equilibrio de fuerzas y tensiones, es decir, la sumatoria de estos es cero, por lo que teniendo los cimientos adecuados, los sistemas de soporte refuerzan la interacción de la estructura con el fin de no ser endeble ante fuerzas externas, tales como vientos o movimientos sísmicos, además de evitar la erosión. Ejemplos de estos diseños de puentes son los puentes de arco. Estos tienen una gran estabilidad en gran medida gracias a la distribución de fuerzas, ya que al aplicar un peso sobre este, el arco dirige todas estas fuerzas en su curva, así obteniendo fuerzas compresivas mediante las cargas aplicadas. Luego están los puentes colgantes, donde sus torres, anclajes y cables expansivos permiten que el equilibrio entre las tensiones y la fuerza de compresión. Esto se da gracias a que los cables sostienen la carga primaria, es decir, la plataforma y el peso. Además, los cables se unen a anclajes que se oponen a las tensiones de los cables. A su vez, las torres también son componentes que aseguran la estabilidad. Siguiendo con los puentes atirantados, se trata de puentes sostenidos por cables de la plataforma y se conectan a una o más torres de una manera semejante a un abanico. El equilibrio se basa en la disposición estratégica de cables, ya que así se distribuyen las cargas para conseguir la estabilidad y soporte necesario. Y por último están los puentes en ménsula, que se distinguen por las vigas que sobresalen. Estas se extienden por los pilares de soporte para conseguir estabilidad. Se basan en que dos vigas se extienden desde pilares opuestos, se unan en otro pilar central, con el fin de conseguir la transferencia gradual de cargas hacia los bordes externos.
La plataforma se sostiene gracias a la compresión y la tensión de las vigas y los pilares. Ahora continuando con el diseño de edificios. La construcción de edificios es un proceso complejo que requiere de un estudio detallado de las distintas estructuras que se puedan utilizar. Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas. Estas fuerzas pueden ser tanto verticales como horizontales y son el resultado de las cargas que se aplican sobre el edificio, como el peso propio, el viento o los movimientos sísmicos. Para mantenerse en equilibrio, las estructuras deben contraponer las fuerzas que actúan sobre ellas. Esto se logra a través de elementos como vigas, columnas, muros y losas, que distribuyen las cargas de manera eficiente a lo largo de toda la estructura. Además, para que una estructura satisfaga el requisito de resistencia, se debe comprobar que los niveles de tensión que se alcanza en cada uno de sus elementos no excedan los límites de la resistencia del material. Las estructuras de acero son una opción popular en la construcción de edificios debido a sus numerosas ventajas. Algunos de los tipos de estructura de acero más utilizadas son estructuras metálicas, estructuras de acero estructural y estructuras entramadas. Se les conoce como estructuras metálicas aquellas en las que el acero es el principal material utilizado. Estas estructuras son muy resistentes y duraderas, lo que las hace ideales para edificios de gran altura y para soportar cargas pesadas. Las estructuras de acero estructural son aquellas en las que se utiliza acero laminado en forma de perfiles, como vigas y columnas. Esas estructuras son muy versátiles y permiten un diseño creativo y eficiente. Además, el acero estructural es capaz de soportar grandes cargas y es resistente al fuego, lo que lo hace adecuado para edificios comerciales y residenciales. Las estructuras entramadas son aquellas en las que los elementos se entrelazan entre sí para formar una estructura resistente. Este tipo de estructura se utiliza principalmente en edificios de gran envergadura como estadios. Las estructuras entramadas de acero son livianas y flexibles, lo que permite construir grandes espacios sin la necesidad de pilares o columnas intermedias. Además del acero, se suele usar el hormigón armado. Este consiste en una combinación de hormigón y acero que le da la resistencia y durabilidad. Se utiliza especialmente en edificios de gran altura, ya que es capaz de soportar las cargas verticales y horizontales a las que están expuestos. El equilibrio estructural como principio es esencial para garantizar la seguridad y funcionalidad de las construcciones modernas. A través de su correcta aplicación se asegura la estabilidad de edificaciones frente a fuerzas internas y externas, reduciendo riesgos de fallas o colapsos que puedan comprometer la integridad de las personas y bienes materiales. Es fundamental para construir estructuras sostenibles que respondan eficazmente a las demandas de la ingeniería actual. El análisis de los conceptos básicos del equilibrio estático y dinámico destaca su importancia en el diseño y análisis estructural. El equilibrio estático asegura que una estructura en reposo mantenga la estabilidad mediante la compensación de fuerzas y momentos. Por otro lado, el equilibrio dinámico permite que las estructuras soporten variaciones de carga en el tiempo, como las inducidas por sismos, asegurando una respuesta adecuada que evite desplazamientos o rotaciones no deseadas. La aplicación del principio de equilibrio en el diseño de edificaciones y puentes es crucial para garantizar su funcionalidad y durabilidad. El diseño sismorresistente, los sistemas de aislamiento y el uso de materiales adecuados permiten a las estructuras disipar fuerzas y mantener su integridad frente a eventos dinámicos. En puentes, por ejemplo, la distribución estratégica de cargas en diseños como puentes colgantes o atirantados asegura un balance de fuerzas, otorgando estabilidad y resistencia ante diversas condiciones ambientales y cargas dinámicas. Gracias.